Hola chicos, bueno, os he hecho este vídeo de aclaración del examen porque alguno de vosotros me ha hecho una pregunta y me ha dado pie a pensar que tal vez no lo había explicado bien una cosilla y no quiero que por eso os equivoquéis. Bueno, aquí tengo un circuito que es un divisor de tensión, ¿de acuerdo? Tenemos una pila y dos resistencias. Esto es una resistencia que es de un K, de 1000 ohmios. Y aquí tenemos un potenciómetro que, bueno, en la posición en la que está, pues tiene 250 kilo ohmios. Entonces, pues bueno, esto es un divisor de tensión y os había dicho que, bueno, pues que sirve que justo entre los dos puntos, entre las dos resistencias, cuando una varía, pues va cambiando también la energía de esas cargas eléctricas. Cuando hablo de la energía, estoy hablando de los voltios, que es lo importante. Entonces, para que entendáis cómo funciona, vamos a ir añadiendo estos elementos, que son polímetros, los habéis usado en el taller, y quiero que saquéis conclusiones con lo que os voy a decir. Voy a empezar a iniciar la simulación y quiero que os fijéis, el polímetro está igual conectado a como está en el circuito, son iguales. Entonces, lo que quiero que veáis es cómo yo, variando, bajando la ruedecita esta, va de pronto aumentando la resistencia, es decir, en esta posición tiene mucha resistencia y en esta otra posición tiene poca resistencia. Es decir, aquí ahora, si hago lo mismo, aquí hay mucha resistencia y aquí hay poca resistencia. Entonces ahora voy a colocar este polímetro y este otro, ¿vale? Para que veáis en qué consiste todo esto. Son tres polímetros, este está en posición de medir resistencia, este en medir intensidad, amperios, la cantidad de corriente eléctrica que pasa por el circuito, eso ya lo hemos visto, hicimos examen y todo, y este está para medir voltaje. Entonces, para poder conectarlo, lo que hay que hacer es colocar para medir amperios en serie, esto era lo que más os costaba a algunos, ¿vale? Era lo de desmontar el circuito para poder conectarlo, ¿de acuerdo? Ahí, vale. Y este hay que colocarlo en paralelo. Este era el que era más sencillo y muchos, aquí nadie fallaba. Había que colocar con las sondas del polímetro para medir los voltios de la pila y todo esto. Entonces, fijaos, si le doy a iniciar simulación, estamos aquí en una posición que es de 0 ohmios. ¿Qué significa esto? Que prácticamente esto no tiene resistencia, es decir, la corriente eléctrica sale por aquí, se encuentra con un obstáculo, lo pasa, pero luego no se encuentra con prácticamente ningún obstáculo porque estamos hablando de que tiene 0 ohmios. El potenciómetro en esta posición, entonces, como tiene 0 ohmios, pues es un paseo, ¿de acuerdo? ¿Y qué voltios hay después de haber pasado la resistencia? Pues 4,49 milivoltios. Estamos hablando de 9 voltios. Es decir, estamos hablando de, o sea, son milésimas de voltios. Pequeñísimo el voltaje, la energía. Entonces, aquí, después de haber pasado la resistencia, aquí, en el cable ese, hay muy poca energía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque esta resistencia es muy baja. Pero fijaos, voy a ir subiendo la resistencia de la misma forma que hago aquí en vacío, ¿vale? Voy a ir subiendo la resistencia y nos vamos a fijar en qué pasa con los voltios y con la intensidad. Si yo voy subiendo, de repente, fijaos, lo subo un poquito y hemos pasado de tener milésimas de voltio, milivoltios, a tener de golpe voltios, pero no voltios y ya está, 1, 2, sino 8,65. Si tenemos 9 voltios, hemos pasado a que ahora mismo aquí, en este punto, en este cable, hay tanta energía como en el polo positivo, porque aquí hay un salto muy pequeñito. Fijaos en la intensidad de corriente. La intensidad de corriente que pasa por aquí es muy pequeña. ¿Por qué? Porque todavía en esta posición sigue siendo, más o menos esta posición es parecida a esta,
siguen siendo muchos ohmios, 15.000 en concreto. Este tiene 1 kiloohmio, 1000 ohmios, y este tiene aproximadamente 15.000 ohmios. Es decir, de 1 a 15. Es 15 veces más grande la resistencia aquí que en la resistencia. La resistencia aquí, ¿de acuerdo? Los voltios aquí son mucho más que los que hay aquí. Si yo voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, nos acercamos a 9 y aquí en este punto el voltaje es altísimo. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar? Pues que depende de dónde esté la resistencia variable, si arriba o abajo, pues un comportamiento es distinto o igual. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tenemos resistencias muy bajas, los voltios aquí son muy bajos. ¿Por qué? Pues porque todo se consume aquí. Pero si subimos la resistencia, de repente aquí tenemos muchos voltios. ¿De acuerdo? Si nosotros conectamos algo aquí, en este punto, pues cambiará. ¿Qué tenemos aquí? Esta situación con muchos voltios, pues le llegará mucha energía, pero si lo bajamos, pues le llegará poca energía. Bueno, espero que haya sido de ayuda. Un saludo y suerte.